Entonces, yo veo que ahí, ahora como todo lo veo como educación, yo digo, wow, unas figuras importantes, uno se le va quedando la gente que no tiene ni idea quién es, wow, funciona, funciona. Entonces digo, no, está bien, yo digo, yo soy el inventor de Che Guevara fue una copia. Nosotros los curas lo mandamos a que hiciera el papel. Pero No, también pero hablamos, me tocó a mí hablar con una compañera que yo le decía que ya Che Guevara no representaba ni izquierda ni derecha, ya se había convertido en una paradigma que todo el ser humano ojalá alcanzara. No es que ya pertenezca a un partido comunista o sea eso, yo creo que ya no. ¿No? Hay como muchas cosas, digo, a lo contrario sería cómo se convirtió Coca-Cola, las grandes empresas en qué se convirtieron, ¿no? Se hizo parte. Pero en lo ideológico, en la imagen, ya Che Guevara ya no es un simple, ya es comercio, no venden. Hace como 2 meses pasó algo grave aquí que nunca había pasado, pocas veces, no, sí pasan, pocas veces ocurre. Eh, Unos jóvenes que nosotros llamamos gusanos pusieron una, no bomba, pusieron como bomba, esos juegos artificiales, explotan, ¿no? En una tienda, en un mall, donde estaban vendiendo un t-shirt, un suéter con el rostro de Che Guevara. Y aparte de los bobos, anunciaron por Facebook quiénes eran los que hicieron. No, pues le cayó el peso, ¿no? Lo sacaron, ya desaparecieron. O sea, yo le decía, yo siempre mi argumento, maestro, en ese caso ahorita he estado pensando mucho en nuestro trabajo de tesis. eh, por ejemplo, decís, wow, a mí me enseñaron a respetar, yo tengo que tener una capacidad de tolerar las diferencias. Yo no puedo entender que porque tú piensas diferente en mí, yo te tengo que matarte, tengo que, hasta donde podamos, digo, vamos a teorizar, vamos a argumentar, vamos a dilucidar nuestras ideas, a ver, pero llegarte a matar, de odiarte porque piensas diferente, eso no es de una persona democrática, eso es invento. La democracia no existe, desde que ya lo dijeron no sé quién, desde el principio de los griegos, cuando a alguien se le ocurrió usar esa palabra, ya había miseria humana, o sea, ya había, así que eso nunca va a resolver. Así que totalmente hoy, interesante, profesor Sapi. En una sociedad siempre va a haber discordia, ¿no? Siempre va a haber dificultades, porque en efecto, algunos, y eso es lo bueno de la democracia, profesor Sapi, a pesar de que algunos dicen que no existe, otros sí existe. Lo interesante de la democracia es que pensamos de forma distinta, ¿no? Eso, ajá, eso es, exactamente, eso es lo rico. Lo, es, lo triste y también lo peligroso sería que ah, pensáramos de forma igual. Hablaríamos de una no sé, monarquía, de un imperio absoluto, ¿no? De los grandes teóricos de Thomas Hobbes, del propio Leviatán, ¿no? Esa concepción, pero sí, tienes toda la ¿Leviatán de razón. quién es? Ese libro es de Thomas Hobbes, el inglés, el Wow. Yo la, filósofo. yo- no sé, me daba miedo. Yo nunca he leído el Leviatán, pero una vez mi general Noriega, Sí, eh, y yo creo que cuando agarraron preso a Noriega, sí he escuchado general Noriega, ¿no? Dictador de Panamá. sí, lo he escuchado, sí, sí, eh, sí. Él era en una de sus, eso sí, una cosa que él leía bastante, general Noriega, aparecía un libro Leviatán. Oye, ¿saben? Eso fue como que dije, Leviatán es diablo, ¿no? Pues todo el mundo dice, "Tío, con razón es diablo, pero sí, voy a leer un día Leviatán. Totalmente, si echamos, por ejemplo, un vistazo lo que es la Torá judía, lo que es el cristianismo, la Biblia del cristianismo católico, aparece un pasaje de Jonás, ¿no? Que es devorado, es tragado por un monstruo. Ese monstruo es el Ajá. Leviatán, ¿no? Ese es el simbolismo que cuando la conciencia individual se ve esclavizada por factores externos, cada uno de los sujetos, inclusive, fíjate, profesor Sapi, la educación, tiene ese propósito, ser conciencias libres, cada uno de los sujetos dentro de la democracia. Lo que sí es que el ser humano debe de cuidar la vida, ¿no? Estamos ahorita en sucesos muy difíciles. Pero muy bien, profesor Sapio, ahorita vamos a ir viendo un poco de la concepción. Te doy la cordial bienvenida. Ahora sí, ya no eres Che Guevara, ahora eres
un hombre de sociedad. Bienvenido, profesor Sappi. Le doy la cordial bienvenida a tu esposa, tu acompañante en este camino de la vida, la profesora Iguanili. Muy buenos días, profesora. ¿Cómo están por allá en el Shabbat? ¿Cómo les fue con su muchacho? ¿Salió? ¿Tuviste preocupada? El profesor Sappi hizo el aseo. ¿Cómo estuvo ese domingo? Bienvenida. Todo bien, esta semana ha sido semana de un poco de trabajo también y un poco de organizar mi vida privada, porque ya a partir de hoy, el lunes ya salgo de vacaciones. Sin embargo, siempre aparecen trabajos, así que en la semana igual estaré apoyando a la escuela. Por el momento, nosotros aquí en la ciudad estamos iniciando el tercer trimestre, que ya se acaba el año, ya es cuarto, ya faltan casi 2 meses y medio para acabar el año escolar. Y en la ciudad, bueno, ya los maestros se preparan para los exámenes, fin de año, graduación, entonces todo va a seguir con su clases regulares, actividades. Ahorita ya no tengo actividades artísticas, así que aprovecharé mis 15 días de vacaciones para dedicarme a mí, nada más. Y por ahí me escaparé, ir a las islas. Casualmente, hoy, precisamente, quizás hoy no iba a estar en la clase, pero el pueblo no me mandó los permisos, entonces no tengo permiso, porque sucede que allá en Cunayala, la comarca, cada isla, el pueblo manda los permisos. Nosotros no podemos llegar así, ese es un lujo. Cada uno, yo no puedo llegar así nada más, yo tengo que solicitar el permiso al pueblo y el pueblo, el máximo autoridad, en este caso el SAILA, me da el permiso, me da el go. Y parece ser que los SAILAs, los dirigentes andaban lejos en otras comunidades haciendo congresos y no había nadie para que me hicieran el permiso, entonces me quedé sin permiso, no me quedé en la casa y esperar la próxima semana para ver si me dan el permiso. Entonces espero escaparme porque lo necesito. Yo necesito por lo menos dos días ir a ver la playa, porque si no me estoy ahogando. Totalmente. Entonces ibas a dejar hoy al profesor Sappi solo en esta clase. Ya no tuviste otra opción, profesor Iguanili, que tomar la clase de metodología científica. Iba a dejar aquí a mi querido con el gato. Y Con yo me iba Pitágoras. y yo me iba con mi hijo, pero bueno, no me quedé. Pues bueno, ojalá que esta clase de hoy sea, pues, no como una playa, profesor Iguanili, pero al menos un poco reflexiva, ¿no? Para tu vida académica. Muy bien, profesores. Por cierto, ¿cómo le fue a tu hijo, profesor Iguanili? Ya ves que habías comentado que iba a ir a un evento, algo que estás preocupada, ¿no? Algo había pasado. Excelente, fue una noche, creo que el domingo que le habíamos dicho que tenía una función, sí, estuvo excelente. Bueno, ahorita en Panamá, como en otros países, las presentaciones son presenciales y algunas veces lo hacen en vivo, entonces sí estuvo en vivo también y presencial. Bien, bien. Ahorita, por ejemplo, esta semana, como le decía, o sea, sí estoy de vacaciones, pero también voy a estar apoyando a la escuela. Vamos a estar haciendo grabaciones en un canal nacional, que es un canal educativa, entonces seguramente el martes estamos grabando para promover la escuela de danza. Yo siempre he pensado, y ahora también durante estas clases con usted, la importancia de la promoción, también la personalidad de uno, creo que juega un papel muy importante, por el lado de que cuando uno está ocupando un puesto, la personalidad, la energía, yo creo muchísimo en eso, y además, bueno, yo soy así, no puedo aparentar de que yo soy así, sino que soy así.
¿ya? Entonces, tengo muchas amigas conocidas, claro, entonces te van haciendo la referencia y anoche me llama una profesora y me dice, hola Iguandili, ¿cómo estás? Y bien, bien, mira, te andan buscando una persona para hacer entrevistas sobre la danza. Yo dije, yo conozco una persona ideal para eso, es usted. Te la recomiendo. Y yo, ¿cómo puede ser? Y anoche me llamó la productora de Canal 11 y me dijo, sí me interesa hacer el trabajo. Y bueno, hablamos. Necesitamos promover más danza a nivel nacional. Y bueno, es lo que voy a hacer el martes para seguir promoviendo. Y el punto más importante para mí, siendo como indígena que estoy en esa dirección, es aprovechar entonces como nosotros como pueblo, como directora, como indígena, yo puedo promover la cultura indígena, entonces aprovechar esa oportunidad que este año, por ejemplo, en Panamá, ha sido muy visible en la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que anteriormente es como que nos pasábamos así nada más, una fecha común, y siempre yo decía, pero la UNESCO hace Día Internacional de los Huevos, Día Internacional de no sé qué, Día Internacional, o sea, todo es Día Internacional. Sin embargo, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas está ausente, ¿ya? Pero nosotros como grupos indígenas, como Emberá, como los Nove, Cunas, siempre lo hemos celebrado. Siempre lo hemos celebrado aparte. Ahorita, este año ha sido, vamos a decir, el boom para el Estado, y el Estado lo acogió el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Entonces estuvimos casi, por ejemplo, toda la semana en las redes, en las televisiones. Aún escucho mensajes en las emisoras, pero a veces me da risa cómo ayer, por ejemplo, veníamos, Diguar y yo, en el taxi, y decía, sí, porque la mujer indígena tiene no sé qué, sí, porque ella tiene la capacidad de estudiar, ella no sé, yo digo, cómo el lenguaje cambia, pero yo me sentía mal. O sea, yo no soy nada, yo no soy una persona que no piensa, que no analiza. Entonces, es la forma en que nos vende entonces a las emisoras y el público está escuchando. O sea que no hay todavía la cura, me parece, de cómo nos ve a nosotros la sociedad. Y por ese lado yo siento que me toca a mí hacer ese trabajo. Si yo tengo la oportunidad de hablar en la televisión, entonces yo voy a decir mis sentimientos, cómo la gente debe de entender que la cultura indígena también tiene su propia manifestaciones, tiene sus propios valores culturales, ¿no? Bueno, yo siento que sí hay una tarea enorme y nos tocará, por eso que quizás Diguar por ese lado es muy rebelde y bueno, yo también, si tengo esa oportunidad, lo digo. Y creo que dentro de la escuela de danza también estamos ya haciendo un papel importante, ya no estamos montando coreografías vamos a decir, por coreografiar, sino que las coreografías ya tienen un contenido de nuestras raíces, aparte de que los dos somos indígenas y obviamente tenemos que trabajar esa parte de la danza que yo siempre digo, la identidad. Entonces, la identidad que es más, ir fortaleciendo para la juventud que viene creciendo. Por ejemplo, mi hijo viene creciendo y mi hijo se va a casar y los nietos hay que ir metiéndole en la cabeza la importancia de pertenecer o de tener una cultura milenaria que no se puede desaparecer así nada más. Bueno, en eso estoy. En la semana estaremos haciendo tipo de promociones y viene un video más adelante, ya cuando regrese de vacaciones, de la promoción de la escuela de danza. Ya eso, tuve como 5 entrevistas con las emisoras, Zoom, por el aniversario de la escuela. La escuela cumplió, como le decía, 73 años. Y bueno, aparecieron amistades que antes siempre me conectaban, entonces me colocaron en las emisoras, entrevistas y obviamente aprovechando la promoción de la danza, la historia de la escuela de danza en Panamá, que ha sido una escuela importantísimo para Panamá, y ahora que Panamá también vamos a celebrar el bicentenario
de la separación de España, de la independencia de España. Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer. Y bueno, como decimos aquí en Panamá, vamos para adelante. Totalmente, profesor Iguanili. Las deducciones que hacemos a nivel epistemológico, sociológico, científico de la cultura indígena, que todos debe de ser también un tema no de expectación, sino de compartir, de involucrarse. Es decir, la cultura debe de aportar muchas cosas a este tiempo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de hablar del marketing educativo, que fue el tema que hemos tocado en el pasado, ¿no? Hay que hablar también de objetivos en competencias educativas. Es decir, los objetivos te dicen qué vas a hacer, pero en tema de competencias educativas que tanto se habla, es importante hablar de los beneficios. ¿Qué beneficios voy a obtener si mi hijo va a tu escuela, profesor Iguanil? ¿Qué beneficio es si mi hija va a tu escuela? ¿Qué beneficio va a adquirir? Yo siempre he comentado que las propias culturas de hace mucho tiempo en diferentes regiones de América Latina no debe ser una vitrina solamente de expectación, sino también debe de empezar a defenderse por sí misma. Es decir, la cultura, los indígenas tienen que aprender ellos mismos también a defenderse. Y la forma de defenderse es saber cómo transmitir lo que son, ¿no? No solamente que compres mi producto, sino también que sepas de dónde vengo, cuáles, cuáles son mis ideales, cuál es mi forma también de enseñanza dentro de estas regiones. Porque a veces desconocemos, recuerde muy bien que el derecho se da cuando se conoce, ¿no? ¿Cuál es el papel también de acción, de responsabilidades? No puede existir un derecho si no existe un reconocimiento de ese ser que es la cultura, en ese caso de todos, ¿no? Entonces, yo creo que van en un buen camino de un reconocimiento y sin duda, lo que sí es que hay que tener presente que las culturas ya no son las mismas, se han transformado, ¿no? Esa transformación lo vemos en diferente. Ustedes son, el profesor Sapi, la profesora Iguanili, ustedes son ejemplo de esa transformación, ¿no? Ya lo podemos hacer los mismos porque el mundo va girando, rumbos también distintos. Cultura también tiene que transformarse para que exija un derecho. Exigir un derecho es precisamente porque existimos aquí y lo hemos dado a conocer. ¿Cuáles son precisamente esas transformaciones? La escritura, el pensamiento, el tema educativo, el tema de compartir las propias ideas, etcétera. ¿No? Somos una sociedad mezclada, una sociedad de mezclas de ideas, de razas, de pieles, etcétera. Entonces, eso es importante. Un joven puede ser moderno, pero llevar en su ontología el concepto de su cultura, eso sin duda. Muchas veces se ha debatido fuerte, yo estoy de acuerdo con algunas posturas de que la humildad no se lleve la ropa, ¿no? Muchas veces se ha dicho, es que es humilde, trae un guarache, trae su... No, 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 espérame, puedo traer yo mi saco, puedo andar bien vestido, pero la humildad cultural lo llevo dentro de mí, en la forma de hablar, la forma de exigir Maestro, respeto. hablando de eso, Sí, disculpe, no te un preocupes. oaxaqueño famoso, Francisco Toledo, jamás tú lo has visto a él con un saco o algo para nada, pero es uno de los grandes pintores que en México, además nosotros orgullosos por nuestro origen indígena, uno de los grandes artistas contemporáneos mexicanos que siempre andaba con su guitarra, o sea, me parece excelente en eso. Maestro, en ese un comentario, eh, yo siendo maestro, esta semana, hace 2 semanas que nosotros hemos puesto en el trabajo, como estamos en eso, eh, nuestro trabajo, yo creo que es interesante, creo que intenté decir eso en mi trabajo de la tarea, se ha trabajado mucho en estudios antropológicos, y más, mucho, mucho historia. En educación, en filosofía, en otras ramas, es muy poco. Por ejemplo, lo que comenta Iguandili me parece, además, yo lo veo ahorita como todo, como a lo mayéutica, ¿no? Lo contrario, vamos, lo positivo. Por ejemplo, siento que en Panamá, no vamos a negar, también hay que, como usted siempre lo ha dicho,
hay que ser infiel a veces somos seres humanos, hay que sentirse también orgullosos de nosotros mismos, de alguna manera también con control, ¿no? Por ejemplo, es una ventaja muy grande que Panamá sea chiquito, ¿ya? Y también la desventaja grande, que no hay muchas cosas, pero Suiza es muy chiquito, tiene, o sea, 8 millones de gente. Entonces siento que aquí es una oportunidad muy grande para nosotros. Y, y Wandil y mi persona somos dos únicos cunas que estamos dentro de un mundo, según la cultura occidental, de un top de la cultura clásica, ¿no? No tanto. Entonces, y es un espacio, una ventana interesante. Y son oportunidades que hoy pareciera ser, como le gusta decir Iguandili, las cosas caen por algo. Estamos en un doctorado, ya la sociedad de donde manejamos están, se están informando que somos candidatos, entonces la gente ya es otra mirada y lo dice muy bien Iguandili. Por eso es nuestra preocupación, no tanto ya si vamos a lograr o no, sino mantener ese estatus porque el sistema necesita. Porque no es lo mismo que decir, no, no, digo eres licenciado. Licenciada Iguandil, no es lo mismo cuando, por ejemplo, Iguandil ha tenido mucha encuentros ahorita, muchas invitaciones. Me imagino también porque ya las cosas se están abriendo. Es muy diferente. La gente, o sea, uno siente, como ser humano siente, wow. Entonces también nuestra tesis, nuestra investigación, yo siento que está llegando un momento adecuado a nuestra generación que necesita abrir el campo en educación, en filosofía. Necesitamos que haya ese tipo de intercambio de tesis. O sea, me parece que yo por eso pienso, creo que yo también dije en la tarea de nosotros, no, de nosotros no es una tarea que me parece final, porque es un tema dentro de un gran tema que estamos suponiendo que va a ser el principio, porque yo lo que siento que ya después de ese tiempo va a haber muchos trabajos y porque ya sacaron algo de educación. No puedo criticar los escritos que han sacado los compañeros, decir que falta. No, yo lo veo un proceso, que ya ese momento en un pueblo cuna hemos tenido más de 110 años estudios antropológicos que ahora nosotros mismos estamos generando, por supuesto, por supuesto. Hay algo importante, creo que estuvimos hablando, siempre tocamos en la clase, maestro. Algo usted nos dice que siempre llevamos, por ejemplo, nosotros descubrimos, no podemos enviar nuestros trabajos a un centro internacional, Centro Nacional de Investigaciones del sistema que no es indígena, porque nos va a rechazar, porque no cumplimos su perfil. Entonces, ¿qué está pasando aquí en Panamá, maestro? Los cunas dijeron, ¿sabes qué? Vamos a inventar nuestro centro de investigaciones, mandan. Ya han sacado ya escritos, me parece interesante, hasta que va a llegar un día donde el centro va a decir, como suelen decir los burócratas, ¿por qué no vinieron a tocar nuestra puerta? Cuando hemos estado tocando. Yo creo que eso ha sido algo bien positivo. Hace 2, 3 años que nosotros mismos centros, por ejemplo, queremos explotar dentro del Congreso lo que dijo, que explicó Iguandila ahorita. Es algo interesante, maestro. Nosotros los cunas citadinos no podemos ir a Cunayala porque yo soy cuna. No. Allá en la comunidad tiene que mandar un permiso de autorización a una oficina de aquí de los cunas y de aquí la oficina cuna te designa un transporte con quién vas a viajar. No, no es que yo quiero ir, yo soy como cuna, tengo derecho para entrar como era Cunayala. No, no es así. Pero claro, para entender eso uno tiene que ser como vivir. A mí me parece maravilloso. Para terminar, ahora la discusión, el conversatorio, está también en la autonomía. Yo anoche estuve hablando con un amigo político, Cuna, me surge la idea, yo me imagino por las lecturas, también por el doctorado, la clase, maravilloso. Es decir, la autonomía nosotros no podemos ver en Cunayala como no han enseñado autonomía. La autonomía ha sido implantado a nosotros como neoliberalismo, como neoliberalismo solo económico. ¿Qué pasó con la educación, cultura? También para entonces yo soy en Cunayala ahora eso es lo que yo estoy planteando. No, la autonomía Cunayala no es solamente económico, es espiritual, cultural, filosófica, es pedagógica. Esa es nuestra autonomía. Mira el poder. Igual quisiera ir
No, no puedes ir si no tienes permiso. Es una forma de autonomía. Totalmente, profesor Sappi, totalmente. ¿Se acuerdan ya en su momento que revisamos ya el neoliberalismo, su historia, sus orígenes? Ellos creían que la respuesta está en el mercado, ¿no? Respuestas para diferentes sucesos que acontecen. Aquí es importante como hacer mención que la respuesta las da las realidades, en el aspecto donde están las comunidades. En efecto, la autonomía es una conquista también, ¿no? Como en su momento el propio profesor Bertrand Russell, este filósofo de Cambridge, decía la conquista de la felicidad. Yo le cambio la conquista de la voluntad, ¿no? Este concepto también de ser autónomo, la concepción de acercarse. Perdón, el No, nombre, ¿me repites el nombre en se llama Rus? el libro La conquista de la felicidad de Bertrand Russell. Se escribe Bertrand Russell, es el profesor de Cambridge, es un fantástico filósofo, sobre todo científico. Pero bueno, esa es la concepción. Yo creo que profesor Iguanili, pues vamos construyendo. A mí todavía me sigue preocupando eh, tu tema de investigación, tu marco teórico. Sobre educación, excelente. Te envidio, profesor Sappi, envidio tu peinado y envidio el libro sobre Bertrand Russell, profesor Sappi. Tengo dos envidias, tu peinado y tu libro. Impresionante realmente. Como iba comentando, el peinado, trae un buen peinado el profesor Sappi, profesor Iguanili. Trae un peinado de tormenta, de rebeldía. Muy bien, entonces ya nos acercamos al final, profesores. A mí me da gusto también que vayamos ya germinando estas ideas y sobre todo la forma como podemos ver el futuro, porque escribir es eso, la escritura resguarda el presente, es un depósito de memoria, siempre la escritura, para otros, pero como todo va cambiando tan rápido, como decía Heráclito, es muy difícil a veces mantener unas ideas fijas, amarradas, encuarteladas. Lo que hemos escrito a lo mejor puede ser que en meses ya no es novedad, pero al menos va a marcar el antecedente para que otros investigadores vengan y digan, me gusta aquí el tema que abordó la profesora Iguanili de la didáctica en la danza. Me interesa mucho el concepto del profesor Sappi, del neoliberalismo en esta cultura, porque al final de cuentas, lo triste sería que perdamos el rumbo, perdamos de dónde venimos y nos convertamos en un simple actor social sin saber qué somos. Eso es importante no perder de vista. Entonces les pido por favor que vayan trabajando a todo vapor porque ya nos acercamos al final. Entonces necesito ya que ustedes den su reporte final del proyecto doctoral 3 y en el proyecto doctoral 4. Más adelante, mucho más adelante nos volvemos a ver y ya nada más es ir organizando las ideas. Entonces, eso es importante, profesor Iguanili. Te acabo de echar a perder tu plan de ir a las islas el día de hoy. Tienes que empezar a escribir. Tienes que empezar a escribir junto con un jurel y un plátano frito. Adelante. Tienes que empezar a escribir. Muy bien, profesores, vamos a ver el tema. La actividad que había caducado lo puse para este domingo, profesores, para que lo realicen. La entrega es para el día de mañana. ¿Se acuerda, profesor Sappi, que se les había pasado esta actividad? Reformulé la fecha de entrega y es para este domingo. Ya está por ahí algunas actividades. Ya califiqué su parte de la tesina sobre pues, el impacto que puede tener el trabajo. Ya está calificada, les envié un mensaje de voz y ya está. Y la lectura es precisamente al profesor César Bernal, Metodología de la Investigación, para que vean algunos matices del método científico. Y ahorita vamos a ver algunas variables que sin duda pueden ir dando
ideas para que ustedes vayan reformulando su realidad donde estén. Así como, por ejemplo, la profesora Iguanili está dando a conocer su institución educativa, es importante nunca perder de vista qué quieres aportar, cómo lo quieres dar a conocer y de qué forma, ¿no? Recuerden que la palabra explica una realidad, pero explica más el lenguaje corporal, la forma como te describe, la forma como lo abordas. El lenguaje corporal es precisamente un lenguaje totalmente crucial en este lenguaje de los gestos. No se les olvide con esto. La presentación del marketing personal. Muy bien, vamos a entrar ya en materia. Cualquier duda que tengan, profesores, adelante. Sigo todavía admirado por tu peinado, profesor Sapi. No lo siento, yo creo que va a ser el tema de esta sesión del Shabbat. Muy bien, vamos a entrar en materia. Bien, les presento una puerta prácticamente, como decían los estoicos, un stoa, en griego pórtico. Esta puerta fue un grupo, yo diría como filósofo mexicano, uno de mis adversarios, de los adversarios más cercanos que he tenido, llamado El Círculo de Viena. El Círculo de Viena es un librazo, por aquí lo tengo, es de Fondo de Cultura Económica, es un libro nada fácil. ¿Quiénes están ahí? Están Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, un científico como ustedes que escriben, estuvo en la Primera Guerra Mundial. Wittgenstein estuvo como camillero, escribió un libro que se llama Tractatus Lógico-Filosóficos en 1921. Él perteneció al Círculo de Viena. Otro del Círculo de Viena, ¿quién es? Rudolf Carnap. Rudolf Carnap tiene un libro que se llama La estructura lógica del mundo. Ellos decían, ahí les va, que la única viabilidad que tenemos es la ciencia. Todo método empírico a priori, todo método empírico a priori debe de ser validado por la ciencia. Es lo que dice el Círculo de Viena. Eso va a dar como resultado el positivismo lógico, es decir, el método cuantitativo que actualmente se vive en la ciencia. ¿A través de qué? De encuestas, vean los exámenes que aplicamos de opción múltiple. Ese es el método del Círculo de Viena que se aplicaba en ese entonces. La cuestión del Círculo de Viena es que yo no estoy de acuerdo, es que no toda experiencia se puede verificar. Por ejemplo, dice la profesora Iguanili, es que no me enviaron el permiso de una de las islas para que yo pueda ir. Si yo fuera positivista del Círculo de Viena, me preguntaría, ¿será verdad que me dice la profesora Sapi la verdad? ¿Cómo lo puedo verificar? Pues yo simplemente creo en ella, en Iguanili. Para el Círculo de Viena, esas creencias que yo tengo no es válida, no es válida. ¿Esto qué significa? Que la única respuesta que existe es el método científico. Pero Una si, pregunta, adelante, ¿en qué año estamos hablando, maestro, del Círculo de Viena? Más o el, menos, estamos ajá. hablando del Círculo de Viena 1930, 1940, el Círculo de Viena. Esto en Francia pusieron un edificio con un monumento como adoración a la ciencia, como si fuera una deidad. Ahorita si ustedes van, la casa está toda olvidada, lleno de árboles y nada. ¿Por qué? Porque el Círculo de Viena, de Rudolf Carnap, Karl Popper, Feyerabend, etcétera, ellos pusieron la fe en la ciencia, pero descuidaron, ¿qué descuidaron? El pueblo, la comunidad, la calle. Recuerden muy bien que la ciencia no viene de la academia, surge en la calle, surge en las periferias, surge en las comunidades. El sentir, por ejemplo, el planteamiento de la profesora Iguanile de la danza, ¿de dónde va a surgir? De jóvenes que vienen de diferentes lugares. ¿Te acuerdas, profesor Iguanile, que componías la postura de este joven espartano? ¿Te acuerdas cuando me enviaste el video, este joven tatuado, el espartano? Ese joven, ¿de dónde venía? Eso nos preocupa. Eso, ¿de dónde viene el sujeto? El Círculo de Viena pierde de vista eso.
La ciencia viene de la sociedad, viene de la tienda de abarrotes, viene de la calle, viene de ahí, se hace ciencia. El Círculo de Viena, le explico esto porque el Círculo de Viena da como resultado el método cuantitativo. Tiene muchas circunstancias. Ya Karl Popper viene a decir que las ciencias son hipótesis. Decía Karl Popper, ¿se acuerdan que fue un tema que revisamos la clase pasada? Que decía Popper que la ciencia es deductiva. Explica lo general, pero nunca va a explicar el tema particular. ¿Pertenece a quién? A cada uno de nosotros, ¿no? Por lo tanto, la ciencia es falsificada porque la ciencia no puede arreglar todos los problemas de nuestra vida. Es importante que activamos, que sepamos que es como la tecnología no nos va a salvar, ni la ciencia, pero es importante tomar de ella, como en su momento lo hizo el Círculo de Viena, y poder dar alternativas para que podamos ir trabajando. No toda experiencia se puede verificar, debemos de dar las creencias. El dicho, como dijo la profesora Iguanili, quiero ir a la isla. Yo, si fuera positivista, me preguntaría, ¿será que la profesora Iguanili me estará engañando para no estar en la clase? ¿Será posible que es mentira? Es decir, eso no lo puedo verificar. Debo de creer en Iguanili. Por lo tanto, el método científico que actualmente manejamos está también organizada por dichos, es decir, por creencias personales. Eso fue el Círculo de Viena. Yo lo he leído, he seguido al Círculo de Viena, pero con cierta templanza y con cierta lejanía, porque no perdamos de vista que la ciencia sirve al hombre, no el sujeto a Maestro, la ciencia. disculpe, ¿nos Sí. puedes decir el libro que nos estás hablando ahorita? ¿Es un libro o solamente el Círculo de Viena son un grupo de filósofos que llamaron así? ¿O hay una lectura, un libro que nos puede recomendar? Porque me parece interesante, interesantísimo, porque justamente nuestra tesis se pasa en eso. ¿Verdad? Y además nosotros defendemos nuestra oralidad. Para ellos, para el positivismo, la oralidad no funciona. ¿Sí? Yo siento Exactamente, que la oralidad a nosotros te apropia de la historia. Entonces, el hombre que va a contar la historia del pueblo cuna, cuando uno escucha, en él estás viendo proyectado la historia de él y te contagia y te motiva. Pero, claro, uno tiene que estar de acuerdo. Hay un sentido común que no podemos perder. Y exactamente. yo creo que otra vez también decíamos en la clase, si nosotros nos ponemos a comparar con Suiza, creo que estábamos hablando de teorías, eso fue en la clase no de doctor, el materia esta, sino fue de epistemología desde el principio. Si nos ponemos a comparar con Suiza, con ruso, íbamos a perder, porque las culturas son diferentes. Ahora, hablando de esto, me hace pensar en eso. O sea, hablando de una vez como una, digo, wow, ¿en qué se basa mi historia? La pregunta típica, ¿en qué se basa la historia griega occidental? En el fondo está en ideas, son intangibles. Eso me parece. Así que, perdone, maestro, el libro o algo que usted está comentando ahorita, Círculo de Viena, a ver cuál nos puede recomendar. Claro que sí. Deme un minuto, voy a mi biblioteca, lo traigo y ahorita se los enseño. ¿Qué les parece, Vale. profesores? Deme un momento nada más. Aprovechar.
Espero no hayan hecho una revolución, profesor Sapi, en ausencia. No, no, al contrario, creo que ese tema de hoy, la clase, yo creo que ya podemos cerrar y todo fue suficiente porque tocó el tema que a nosotros hace años y siempre vamos a estar eternamente agradecidos ese nivel de clase del doctorado, porque de ahí abajo ya no vamos a aguantar. Por ejemplo, casualmente quedamos hablando con Iguandil porque la visión casualmente que estaba diciendo en la semana que no, todos los días nos pasa, pero ya podemos responder cómo la mentalidad social, todavía la sociedad mantiene eso, ¿no? Cuando te dice, oye, tú eres inteligente, o sea, que no eras inteligente. Y el otro es, hay un complejo en esta sociedad por la mediocridad, siempre quieren ser uno, ¿no? Entonces hemos traducido, dice, yo quiero ser primitivo eternamente, pero no del tiempo. Quiero ser primitivo de primeros. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Aquí hay un complejo en las sociedades que siempre tiene, yo creo que Hollywood metió mucho en la cabeza con una palabra que dice, gracias a tal, gracias. Entonces hay un complejo generalizado que gracias a mí tú eres, gracias a mí, entonces gracias a mí, digo, wow, ¿qué es eso? Entonces, por ejemplo, lo que tú estás hablando, maestra, ahorita del Círculo de Viena, yo no lo veo, claro, emotivamente estoy en contra, pero intelectualmente estoy de acuerdo. Digo, wow, qué bueno que yo sepa que hay gente que crearon positivismo que piensen así. Porque nuestro tema, casualmente yo le estoy diciendo, estamos hablando de eso, nuestros temas casualmente se trata de abajo, que los académicos están esperando que digamos lo que ellos conocen, porque ellos no conocen la cultura cuna. ¿No? Pueden generalizarse términos, conceptos que le llamaríamos como empíricos, igual en el fondo, ¿no? Pero ahora digo, wow, entonces es bueno saber del Círculo de Viena para citarlo, para ver. Otra vez también nos gustó muchísimo cuando digo que él era el hombre que creía que la educación de la piel. Wow, entonces hegelianos, ojo al Cristo, que nosotros también tenemos para poder argumentar. Me parece excelente, excelente, excelente. Excelente, profesor Sapi. Este libro no tiene mucho que lo compré. Es un pedazo de libro. Aquí está. De Viena. Ahí para que déjeme quitar, voy a quitar ahorita préstame tantito. Este libro es una lectura obligatoria para todos los doctores, sea en educación, en filosofía, en sociología, etcétera, porque este es precisamente los inicios de la ciencia moderna, lo que ahora conocemos, lo que ahora estamos revisando. Ustedes me dicen, Y como ustedes han comentado, yo creo que aquí en México tenemos Fondo de Cultura Económica, la editorial está ahí, Fondo de Cultura Económica y La UAM de Azcapotzalco. ¿Ya lo tienen? Excelente, es un libro gigante, es de 1000 páginas. Viene ahí diferentes autores, Affleck Jules, está también la profesora Elizabeth, una profesora de Harvard, y sin fin de libros. Carl Baller, está sin fin de personajes, que es crucial que ustedes lo conozcan, reafirmen el conocimiento y sobre todo se den cuenta de que el Círculo de Viena sigue aún vigente y se puede utilizar en acciones prácticas. Por ejemplo, cuando alguien me está exponiendo su tema o algún político y demás, y uno se puede preguntar o puede hacer una pregunta desde el Círculo de Viena. ¿Cómo puedo verificar que lo que me está diciendo es verdad? ¿No? Exigirle a través de esa concepción. Recuerden que el Círculo de Viena dice que todo concepto a priori debe de ser verificado. Todo concepto a priori y a posteriori debe de ser verificado, ¿no? Así como el ejemplo que le expuse aquí de que si la profesora Iguanil iba a ir a una isla, yo me pregunto, ¿cómo puedo verificar si es verdad lo que me dice? ¿No? ¿Dónde lo puedo encontrar? Aquí lo que sí está en riesgo es que el sentido común corre riesgos. La cuestión del sentido común es que todo el mundo lo maneja, todo
toda la mayoría. Y si queremos que nuestra investigación tenga un impacto más universal, debe de existir en su tesina mucho sentido común. No se les olvide esto. El lenguaje es importante. Cómo lo dan a conocer, el impacto que pueda tener. Piensen, ¿a dónde va dirigido? La mayoría de la gente no son científicos, no somos científicos. La mayoría somos gente de la calle, gente común, pero pensantes, sin duda. No se les olvida, el Círculo de Viena tuvo su auge, pero también tuvo su final. Tuvo su final el Círculo de Viena. Eran grandes ilustres de Cambridge, de Oxford, de Harvard, de MIT, de Stanford, de Frankfurt, etcétera. Pero desapareció porque cometieron un error que no deberíamos de hacer nosotros, despreciar el sentido común, ¿no? Eso es totalmente brillante y yo les digo que cuando puedo, claro, no siempre se puede, pero ahora yo creo que en unos meses vamos a ir con mi esposa a Casa del Libro, me voy a comprar unos 10 libros, ¿no? Y a ver cómo le hago, porque eso, sí, bajo los libros, yo leo en internet, pero te lastima los ojos, te vas a quedar como ciego. Ahora voy a ver a dos iguanillas, voy a ver al profesor Sapi con su cabellera antigua, no voy a percibir bien cuál es la circunstancia. Entonces no se les olvide esto, profesores, que el método científico aún no está terminado, es una construcción total y sobre todo investigamos para qué, también para resolver males del presente, ¿no? Para dar a lo mejor pautas, circunstancias y demás para que otros puedan pensar, ¿no? Ayudar a otros a pensar. Eso es importante, profesores. ¿Tienen algún comentario, profesor Iguanil? Veo que pues como que ya te quieres ir, como que te quieres quedar. ¿Cómo está la circunstancia, profesor Iguanil? No, hombre, la profesora Iguandili ha abierto como 4 cadernos ahora hoy, maestro. Va a haber un problema serio ahora. Creo que me van a castigar. No, ya a lo No, mejor, no. nada, estoy, ¿cómo se llama? Estoy tomando notas, puntos claves, que hago mi mata conceptual aquí mismo, mientras usted está hablando, yo hago mi mata conceptual y entonces ya tengo mi información. No, me parece interesante en que en realidad, quizá ayer decíamos, bueno, la parte humana, la parte del amor, que es tan importante. Hoy casualmente cumple 20 años en Estados Unidos, las dos torres, la caída de las hoy 11 cumple 20 años. Nosotros le contábamos a nuestro hijo ayer en el desayuno, mientras veíamos las noticias, que precisamente hace 20 años nosotros estábamos en un café en Panamá, que está en el mero centro, que el café ahí nos encanta porque el café es muy rico y también el almuerzo es comida típica, ¿no? De Panamá. Pero el lugar, el dueño es un español. Y el lugar en ese café es interesante porque vienen muchos haitianos, vienen muchos ticos y el café se vuelve internacional. Entonces a mí me gusta ir, hace muchos años conozco el café y precisamente también en ese café nosotros tenemos una historia, es donde cuando supe que estaba embarazada, Dewar recibió esa noticia en ese café y precisamente también estábamos en ese café cuando las noticias llegaron a Panamá de la caída de la torre de Estados Unidos. Entonces nosotros le contábamos a mi hijo de que hace 20 años estábamos viviendo, iniciando nuestro matrimonio, porque recién estábamos casi casados. Entonces, y bueno, pensando un poco y hemos crecido como pareja, como amigos, como compañeros, y precisamente le decía yo a Dewar también, es que este es un matrimonio de verdad, porque ya 20 años, nos hemos aguantado 20 años juntos creando, y que precisamente la preocupación de estudiar, de seguir adelante,
es por el amor que nosotros tenemos primero, luego el amor que tenemos a nuestra cultura y saber quiénes somos. Y tener también, bueno, la obra de Dios, tener un hijo que también llegó casi tarde y estamos reconstruyendo un ser humano que va a multiplicar. Entonces, precisamente por ese lado siempre veo la vida, los estudios, de que en realidad, todas las investigaciones, los resultados vienen del pueblo, de la comunidad. Ahí es donde vamos a encontrar el amor, los resultados, las vivencias. Entonces, que muchas veces quizás los científicos no lo ven así, porque no sé, a lo mejor pierden esa esencia de la vida, de la parte espiritual, y mientras nosotros seguimos construyendo esa vida romántica, esa vida espiritual, y para llegar también a buscar ese resultado que queremos, que tanto vamos a aportar a nuestra comunidad. Y realmente creo que este trabajo, que no es cuantitativa, sino es cualitativa, está lleno de esa pasión, de ese amor, de esa parte espiritual, ¿no? Y esa energía le tiene que llegar al lector. Entonces, estoy ahí como soñando que cuando terminemos el doctorado, que realmente toda experiencia que yo he tenido como bailarina, como maestra de danza, que ayer me preguntaba una que me entrevistaba, que yo le decía, es que la danza tiene muchas bondades, y que cuáles eran las bondades. Bueno, primero yo, como bondades, lo que me ofreció la danza a mí, de ser una persona abierta, una persona llena de sueños, de la parte espiritual, y que como la danza entonces ayuda, aporta a la niñez que va creciendo, eleva la autoestima, descubres quién eres, descubres tu cuerpo, el yo adentro. Bueno, son tantas bondades que tiene la danza, y creo que eso será el final mío como dentro de la sociedad cuna. La gente, yo creo que está esperando nuestro trabajo a ese nivel, porque ya son muchos años y mucha gente nos conoce como artistas, y el resultado tiene que ser como es, doctor. Pienso que sí. Vamos, yo voy lenta, pero yo voy segura. En efecto, profesora Iguanili, la vida es más interesante no de lo deductivo, sino de lo inductivo, de las cosas particulares, ¿no? Los sucesos, los eventos, las acciones de cada sujeto. Es muy interesante y en efecto, hay que también trascender a través de la escritura, dejar un legado y sobre todo generar cambios de conciencia, lo que pretendemos. Desde ahí, de esa particularidad. No nos podemos comparar, en efecto, profesor Sapi, al mundo griego, al mundo de Estados Unidos, a otros mundos. Somos nosotros. Como comentó José Ortega y Gasset, un ilustre español filósofo, yo lo aprecio. Él tiene pues, varios textos, uno, La rebelión de las masas, Revista de Occidente. Él dice que nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias. Y esas circunstancias deben de ser creadas desde nuestra realidad, donde estamos. En efecto, profesor Iguanili, este atentado en Estados Unidos de las Torres Gemelas, pues prácticamente se convirtió en una historia de cada uno de los sujetos desde la visión. Yo me acuerdo que le he comentado a mi esposa que cuando sucedió eso yo estaba en un internado por ser rebelde. Estaba yo en un internado en ese entonces, en un internado católico. En ese entonces estaba en un internado conociendo Estaba a como Platón. santo. ¿Qué, profesor Iguanili? Estaba como santo. Ya ves que el profesor Sapi me ha confundido con un santo de un cuadro, pero no soy santo, soy una persona sensata, pero santo, pues no mucho. En ese entonces estaba ahí, entonces las hermanas, las monjas nos llamaron, venga, está pasando algo, y fuimos a donde estaban ahí, estuvimos viendo en una televisión esas grandes, no planas, y ahí estuvimos viendo lo que aconteció. Entonces, eso es importante, lo que sí como investigadores que son, como ilustrados,
podemos estar de acuerdo que defendemos la vida, siempre la vida, hay que defenderla en todas sus complejidades, desde un caracol, desde una hormiga, hasta lo más complejo, que es el ser humano en el grado ontológico, como decía Santo Tomás de Aquino. Muy bien, ahorita vamos a explicar qué es el mundo VICA en la sociedad del conocimiento para que no pierdan de vista dónde estamos parados como investigadores del neoliberalismo, de la danza, dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Eso es importante. Tomemos un receso, profesores, vayan a tomar su... Casualmente que iba a comentar eso, maestro. Estoy sintiendo como, no sé si es la máquina o porque te estoy diciendo que estás quedando como seco. Necesitas meter algo ahí. A lo mejor yo soy del pasado y ustedes son del futuro. Dígame qué número va a ganar el boleto de lotería. Dígame qué número es para comprarlo de una vez si vienen del futuro. Dígame y dejo la... Necesitas tomar un ponche ahorita, maestro, calientito para la Pues sí, garganta. totalmente, total. Pero dígame qué boleto va a ser el ganador, por favor. Muy bien, tomemos un receso y ahorita nos vemos en unos 8 minutos, profesores.